¿Te presentas vos? ¿O querés que te presente? Dale, por favor. No voy a decir que no, para semejante privilegio. Bueno, gracias por retomar. Vamos a continuar con otra charla taller que va a estar dando Gabriel. Voy a aprovechar para presentarlo. Él es bioingeniero y es doctor en ingeniería y es investigador asistente del Instituto de Investigación y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática, que también pertenece a CONICET. Es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y su trabajo se centra en el modelado de señales biomédicas a partir de la fonación con múltiples publicaciones científicas, así que para nosotros un gran honor tenerlo acá. Bienvenido y adelante nomás. Gracias a todos. Cuando hablamos en su momento con Gustavo, la idea de él era probar, o sea, no solamente que la escuela introduzca las temáticas, sino también acercamientos que se tienen con aplicaciones. Y si bien esto no es del todo bayesiano, para ser sincero, utiliza mucho la idea de modelos estadísticos y cómo complejizar un modelo estadístico nos permite llegar a nuevas soluciones, en particular en una aplicación clínica que se llama filtrado inverso de la voz, en la cual ya en breve les voy a introducir bien qué significa esto. Entonces, este va a ser más o menos el contenido de la charla, unas ideas preliminares de contarle cuál es mi motivación, sobre todo para acercarme a estas técnicas y acercarlo sobre todo a este foro, explicarle brevemente qué es el filtrado inverso de la voz para que entiendan qué estamos buscando de fondo, hablar un poco de técnicas clásicas, que seguramente muchos de aquí ya lo conocen, que son por ejemplo la predicción lineal y una modificación no tan conocida que es la predicción lineal ponderada. Y luego sí ya entrar a esta idea de un modelo estadístico que nos permita resolver el problema con un poco más de información, que para eso vamos a utilizar lo que se llaman los modelos SAR, autorregresivos, alternantes o switching. Entonces brevemente, para poner un poco la motivación de esta idea o de mi trabajo, siempre como que tenemos dos universos que están muy relacionados. Una del modelado, desde la física o desde la matemática, generar una explicación de un fenómeno y jugar con ciertos parámetros y ver qué tipo de respuesta tiene ese modelo. Ahora bien, por otro lado tenemos observaciones de la realidad y tenemos que ver cómo esas observaciones de la realidad se condicen con nuestro modelo. Entonces lo que podemos hacer es modelar infinitas veces y ver cuál de esas infinitas simulaciones coincide con los datos. O más bien, basarnos en el modelo y intentar resolver el problema inverso o la modelización inversa, donde yendo de los datos, buscar cuál es el mejor conjunto de parámetros, dado el modelo, que nos permite explicar cierta situación. Esa segunda idea es lo que se denomina como el problema inverso o resolución de un problema inverso. Acá de nuevo la hipótesis es, tenemos un modelo o un conjunto de hipótesis o una formulación que queremos hacer coincidir con nuestros datos y ver cuáles son los efectos de ese modelo que dieron lugar a esos datos. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, como estamos basándonos para explicar una realidad de un modelo, tenemos a grandes rasgos dos premisas básicas. Primero, tenemos que tener bien claras cuáles son las reglas de nuestro modelo. Es decir, no vamos a poder predecir más allá de lo que el modelo puede predecir. Y lo otro es que podemos hacer un esfuerzo en mejorar nuestro modelo si queremos encontrar nuevas respuestas. Entonces, acá me gustaba usar como una idea de motivación extra. Supongo que acá mucha gente ha leído El Principito, donde tenemos la historia de un niño que muestra un dibujo a los adultos y todos le dicen qué hermoso sombrero. A lo cual el niño se enoja porque le dice, ¿cómo va a ser que es un sombrero? ¿Y cómo no te va a asustar este dibujo? Lo que no entiende en ese momento es que en la formulación de la cabeza del niño, en verdad lo que está pensando es que es una boa que en su interior se comió un elefante. Entonces, la idea es que tengamos un dato y que luego planteemos un modelo, nos va a llevar a dar diferentes explicaciones. Lo cual tenemos que tener cuidado de a dónde vamos a llegar con nuestro modelo y qué tan realista o no puede ser nuestro modelo. Un modelo más realista nos va a llegar a dar informaciones más ciertas de lo que ese universo quiere representar. ¿Sí? Entonces, en general, mi objetivo de investigación es desarrollar métodos que sean fisiológicamente inspirados, es decir, que de alguna manera representan la fisiología del cuerpo humano, que permitan dar respuestas a problemáticas clínicas de forma mínimamente invasiva, y en particular yo estoy enfocado en lo que es la función vocal, es decir, cómo se comportan las cuerdas vocales al momento de generar una voz.
Y en particular en este taller con código, lo que quería es, como vieron más o menos en el contenido, hablar del filtrado inverso de la voz, propiamente cuál es el problema y qué características tiene, cómo se abordó clásicamente este problema utilizando predicción lineal y cómo con una pequeña modificación usando modelos jerárquicos probabilísticos podemos mejorar la interpretabilidad de los modelos y también el desempeño. Entonces ahora sí, vamos brevemente a explicarles qué es esta idea del filtrado inverso de la voz. Como les dije anteriormente, es un problema inverso. Entonces tenemos un fenómeno que es la producción de la voz y como buenos ingenieros, o como solemos hacer muchos los ingenieros, nos olvidamos de toda la anatomía y escribimos o describimos el problema solamente usando tres elementos. Tenemos una fuente que genera una perturbación acústica, esa perturbación acústica viaja por el tracto vocal y cambia su información o su modulación espectral y luego se emite a través de los labios. No nos importa qué pasa con los pulmones, o sea, toda la parte, el detalle físico lo perdemos, pero presentamos esas tres características importantes. Incluso podemos ir un paso más y solamente a esos tres problemas o esos tres componentes simplificarlo en dos. Lo que ocurre en la fuente y cómo se trabaja todo el tracto vocal hasta que se emite la señal de la voz. Entonces, todo nuestro proceso se puede modelar o representar o estudiar con estos dos elementos. La fuente glótica, la excitación acústica a nivel de las cuerdas vocales, y toda la propagación a través del tracto vocal hasta que se emite la voz. Y finalmente es nuestro dato observado o escuchado en este caso, que es el sonido que viaja, por ejemplo, desde mi boca hacia los oídos de ustedes. Entonces, ese es el proceso directo, como yo a partir de dos simples componentes puedo sintetizar una señal de voz. Ahora bien, lo que queremos resolver es el problema inverso. Tenemos una señal de voz de una persona y queremos responder qué tracto vocal estuvo utilizando, qué configuración estuvo utilizando o qué características acústicas tenía el tracto vocal y qué tipo de excitación tenían las cuerdas vocales, solo partiendo de la información que pudimos registrar con un micrófono o que podemos escuchar. Como se ve, es un problema bastante ambicioso. Entonces, para poder de alguna manera llegar a una representación o una solución interesantes y útiles, vamos a trabajar con modelos de estos fenómenos matemáticos. Y acá es donde viene el método clásico que se estudia en todos los libros de procesamiento del habla, que es la predicción lineal. Si recuerdan recién, acá Gustavo estuvo hablando de modelos lineales. ¿Sí? Dada una variable observable, tenemos predictores y coeficientes. En señales, lo que nosotros tenemos es una señal de interés en el instante actual que queremos modelar y la vamos a modelar utilizando n muestras pasadas. Y para eso usamos un modelo lineal también. Acá las constantes A son parámetros de nuestro modelo. Entonces decimos, por ejemplo, tomamos las últimas 4 muestras pasadas y a partir de esas 4 muestras pasadas decimos qué va a pasar actualmente. Algo así lo puede empezar como, por ejemplo, para medir la temperatura de un día. Podemos ver los últimos 3 días, a esta hora, qué temperatura hizo, y a partir de ahí podemos predecir la temperatura que hará a las 12 del mediodía en Salta. ¿Sí? Ese tipo de modelos son los modelos que se llaman autorregresivos, porque la regresión la hace sobre sí mismo. ¿Se entiende la idea? Entonces, este tipo de modelos tiene una regla lineal, simple, y tiene una parte estocástica o aleatoria, que es lo que le da la incerteza al modelo. Entonces, como todo modelo probabilístico, hay un error asociado a la predicción que vamos a hacer. Y por simplicidad decimos que ese tipo de error es gaussiano, como podría ser otro tipo. Pero el gaussiano generalmente es el clásico y es el más fácil de resolver. Así que mantengo la misma idea que la bibliografía clásica. Ahora bien, dada la predicción, yo puedo ver, dado el dato, dada la predicción, cuál fue el error que cometí. De alguna manera es como decir también que al dato que estoy viendo le quito el efecto que tienen todas sus muestras pasadas. ¿Sí? Ese tipo de proceso es lo que nosotros nos permite hacer justamente el filtrado inverso. Porque es como decir, al sonido, quitémosle toda esta parte del modelo, que si representa el tracto vocal, me va a generar como resultado la fuente que dio lugar al sonido. Entonces, puedo separar mi modelo en dos partes.
una parte que representa la dinámica del tracto vocal, que una vez que lo tengo ajustado, quitando el efecto del tracto vocal, recupero la fuente. Y ahí resuelvo el problema inverso de la fonación. Solo para terminar, fíjense que la idea se puede representar fácilmente en una red dirigida, donde, por ejemplo, esto es para un sistema de orden 2, el dato 4 yo lo puedo predecir usando la información del dato en el instante 3 y el dato en el instante 2. Combinándolo de una forma adecuada, pesado cada uno por una constante A, me genera la predicción siguiente. ¿Sí? Eso es la forma clásica en la que resuelve el problema. Ahora bien, nos falta conocer justamente estos coeficientes. Y acá es donde nosotros podemos recurrir a muchas técnicas. De nuevo, la bibliografía clásica lo que hace es usar estimadores puntuales. Como todo problema de regresión lineal, si utilizamos mínimos cuadrados, podemos resolver fácilmente el problema y encontrar los coeficientes que genera ese modelo lineal. Para eso, tomamos todo el error de predicción, para toda una muestra que tengamos, intentamos minimizar ese error y encontrar a partir de esa minimización los parámetros del modelo correspondiente. ¿Cuál es el problema o la limitante que tiene este enfoque? Es que supone que todos los errores tienen la misma importancia. Ahora, nosotros sabemos que por ahí hay modelos que se comportan mejor en alguna parte que en otra, y uno podría decir a priori, bueno, si yo tengo esa información, puedo precisar el enfoque. Y ahí es donde viene la idea de minimizar el error cuadrático ponderado o pesado. En este caso construyo un elemento W que dice, bueno, de todos los datos que tengo, yo sé que mi modelo se comporta mejor acá. Prestémosle más atención a estos datos y no le demos tanta importancia a los demás. Entonces, permite hacer un enfoque, un control sobre el ajuste. El mayor problema es que tenemos que saber ese W a priori o de antemano. Entonces, comparando rápidamente estas técnicas, vemos que la predicción lineal ponderada es mucho más compleja, pero también es mucho más versátil. Compleja porque tenemos un parámetro extra que hay que diseñar, pero más versátil porque nos permite controlar, ya sabiendo que estamos buscando, el ajuste del modelo. Pero claro, siempre está el problema de decir, bueno, ¿cómo definimos ese W para que tenga el efecto buscado? Y luego, ¿ese W es siempre fijo o lo podemos ajustar para que la solución se vaya mejorando a sí misma? ¿Sí? Entonces, no sé si conviene que haga toda la presentación y después muestre los códigos de ejemplo, o al revés, ¿qué prefieren? Lo que sientas cómodo. ¿Sí? Sí, vos usás el filtro lineal y después primero lo ajustás y después lo usás para Estimar. ajustar, digamos, la exponación original. Ajá, la fuente. ¿Cómo? La fuente. La fuente. Ahora, ¿la fuente sería igual al ruido matemáticamente? No, no necesariamente. De hecho, vamos a ver que no. La Pero, fuente... o sea, cuando vos haces el mínimo, vos tendrías, en realidad sería el mínimo de la suma de la fuente y el error, ¿o no? ¿Cómo es? Dado el tracto vocal, estoy pensando que esto es el tracto vocal, si lo quito, este factor de error es la combinación de ambas cosas, de una dinámica propia de la función vocal, que no puedo predecir con el modelo del tracto vocal, Claro. más algún efecto aleatorio propio del proceso. O sea, vos tendrías que este error, digamos, es la combinación, sí, de la señal Ajá, y un ruido. un ruido, exacto. Un ruido. Lo que no voy a poder componer es... Minimizás, digamos, la suma de las dos cosas, porque no sabés... Exacto. Lo que me permite la minimización es quitar el efecto del tracto vocal. Perfecto, pero, digamos, ahí vos tenés el tema de que justamente deja de ser normal, porque, digamos, por ejemplo, uno está hablando y empieza a hablar y... Exacto. Entonces, aun cuando la hipótesis normalidad, ajustando el tracto vocal, es lo suficientemente genérica como para dar una forma de onda interesante o de relevancia clínica. Pero es cierto que se aleja de la... De hecho, no lo dije, pero la señal de la voz tiene una característica que es periódica. Entonces, este modelo ya de entrada no sería útil, porque no es útil para señales periódicas. Sin embargo, es lo suficientemente robusto para poder aplicarse.
Es cierto que hay muchas hipótesis que estamos pasando por alto en aras de poder utilizarlo, de la practicidad. Pero es muy bueno ese punto. Una pregunta. Sí, Bueno, una pregunta de ignorancia total. mientras que la respuesta no sea... ¿Cómo llegaron a que el tracto vocal, si uno lo vuela con un autorregresivo, se vuela con un autorregresivo? Porque con esa no otra forma. Hay un par de hipótesis que lo permiten. En general, existe los instrumentos de vientos, por ejemplo, se pueden modelar también de la misma manera. Entonces, son lo que se denominan filtros acústicos o tubos acústicos. Y el comportamiento es de una onda acústica que se propaga en el tiempo. Entonces, como que hay cierta memoria en el sistema hasta que sale el sonido. La única hipótesis fuerte que tienes que tener es que el sistema sea estacionario, o sea, esté quieto, por lo menos una ventana de tiempo suficiente para hacer el análisis. Entonces, la hipótesis principal es que si analizamos el sonido de la voz en ventanas de 20, 25 milisegundos, 30 milisegundos, es lo suficientemente estacionario para que se cumpla la hipótesis del modelo autorregresivo. Es decir, no para 20 minutos de charla es buena la hipótesis esa porque justamente estoy moviendo la lengua, estoy moviendo mis labios, entonces no cumpliría esa hipótesis. Ahora, si por ejemplo yo digo es lo suficientemente cercano a un modelo estacionario como para que para que cumpla el modelo autorregresivo. ¿Respondí? Creo que mejor continuar con la presentación y después ahí pasamos, yo creo que está... Entonces, ¿qué pasa con... Este era el modelo original que teníamos, un modelo autorregresivo. El problema que teníamos de ese modelo es que tomaba la señal como un todo. No consideraba que había posibles cambios de la dinámica aun cuando el modelo sea lo suficientemente estacionario. Y lo que hemos visto recién es que dentro de una misma señal, aun cuando la forma es muy regular, se puede detectar diferentes eventos. En particular, hay eventos de mucha energía y de baja energía. Los elementos de baja energía son representados muy bien por este modelo autorregresivo clásico. Los de alta energía no. Lamentablemente, predicción lineal y la predicción lineal ponderada, ya vamos a ver, no podían dar una respuesta a ese problema. Entonces, lo que se nos ocurrió decir es, bueno, hagamos más complicado nuestro modelo. Donde teníamos antes un modelo solamente en una capa, agreguémosle una capa más de información, pero que sea oculta y que sea algo que podamos estimar. Entonces, lo que tenemos es la dinámica autorregresiva y arriba una variable que nos diga en qué modalidad estamos. Estamos en la modalidad 1, modalidad 2, modalidad 3 y que vaya cambiando a lo largo del tiempo de forma aleatoria. Entonces, para cada modalidad lo que vamos a hacer es tener un modelo particular. Cambiamos los coeficientes y el ruido para cada una de esas modalidades. Y que el mismo sistema solo vaya diciendo, bueno, yo estoy en la modalidad 1, uso este tipo de modelo, cambio a la modalidad 2, tengo otro modelo, y que vaya alternando en función de la misma información o de la misma dinámica. Ese tipo de modelos son los denominados modelos autorregresivos switching o oscilantes o cambiables. Entonces, la ventaja que nos da esto es que es como tener varias hipótesis que estamos probando instante a instante, y en función de cuál sea la hipótesis más probable o el régimen más probable, utilizo ese modelo para cuantificarlo, para estudiarlo. ¿Sí? Entonces, además de agregar esta capa nueva, nos permite utilizar toda una biblioteca de inferencia estadística ligados a los modelos ocultos de Markov, y nos da una información adicional de poder inferir cuál es el estado más probable que representó una señal de voz en un instante dado. Entonces es una forma de ir jugando y seleccionando modelos dentro de un conjunto de modelos prefijados. Entonces, la alternativa que usamos nosotros para aplicar este modelo, el filtrado inverso, es decir, supongamos que el tracto vocal no cambia, ¿sí? La misma idea que antes, el tracto vocal se mantiene lo más fijo posible. Ahora, lo que sí puede cambiar es la incerteza de ese modelo. Va a haber instantes donde el modelo del tracto vocal es muy bueno, va a tener mucha precisión, baja varianza,
o va a haber otros instantes donde el modelo es muy imperfecto, no predice bien, por lo tanto la incerteza es muy alta, la varianza es muy alta. Entonces ese cambio de incerteza lo que va a hacer es hacernos saltar entre dos estados posibles, un estado de buena predicción o de mala predicción. Entonces haciendo eso lo que nos va a permitir es, por un lado, saber en qué parte de nuestro modelo está mejor o peor, y por otro lado es, dado que tenemos esa información, es decir, sabemos cuál es el modelo que mejor predice un dato dado, podemos ajustar nuestro modelo a esa parte en particular, dejando de lado la porción de la señal donde la predicción es mala. Entonces a su vez nos permite generar mejores predicciones o ajustes del filtro de tracto vocal. ¿Se entiende la idea? Entonces, de nuevo, solo con un pequeño cambio, pero pensando en estos modelos jerárquicos, estadísticos, podemos generar nueva información. Tanto qué tipo de modalidad tenemos y cómo ajustar los cómputos y los cálculos a la porción de señal donde el modelo se comporta mejor. Entonces ahora sí paso a las diferentes simulaciones para mostrar varias de estas ideas. Todo esto es nuevo y después lo dejo disponible junto con la presentación. Fíjense que esta primera idea lo que quería era mostrar el comportamiento de predicción lineal clásica y ponderada. Cómo nos permite generar mejores resultados la predicción lineal ponderada en los casos que tengamos una ventana diseñada de forma acorde. Sin entrar mucho en detalles, lo que hago es genero dos modelos que tienen dos comportamientos bien diferentes y caracterizados debido a su comportamiento de frecuencia. A partir de esos dos modelos sintetizo una señal que claramente tiene un quiebre de dinámica. Vemos que en cierto instante se venía comportando de una manera relativamente lenta y después empezó a oscilar más rápido. ¿Sí? Entonces, si a este tipo de señal nosotros le aplicamos predicción lineal como tal, si a esta señal le aplicamos predicción lineal, nosotros decimos que toda la señal se comporta de la misma manera y tiene la misma importancia a la hora de ajustar el modelo. Claramente, estamos cometiendo un error. Si hacemos predicción lineal ponderada, lo que podemos decir es, veamos y prestemos atención a qué parte de la señal nosotros queremos estudiar mejor. Entonces, si tenemos toda nuestra señal, podemos plantear dos tipos de ventana de ponderación, donde el valor más alto de la ventana significa que más atención le estoy prestando, y cuanto más baja es, menos atención le estoy prestando, y que la podemos ubicar donde queramos. Entonces, fíjense que acá tengo una ventana posicionada en la primera mitad, la ventana anaranjada, y la ventana verde en la segunda mitad. Entonces, vamos a ver que cuando hacemos el ajuste de modelo, tenemos resultados bien diferentes. Estos son los resultados luego del ajuste. En negro está la predicción lineal común, y en líneas punteadas estaban los modelos originales. Si ven, la línea negra tiende un poco de cada solución, pero es una mala solución, porque está alejada de las líneas punteadas. Tiene estos dos lóbulos que más o menos buscarían caracterizarlos, pero de forma insuficiente. Ahora bien, cuando centro la ventana de análisis en cada uno de los componentes, fíjense que se pliega el modelo estimado más cercanamente al modelo punteado correspondiente. ¿Sí? Entonces vemos que aun cuando la dinámica cambiaba bruscamente, centrar la atención en cada una de las partes nos permite ajustar mejor el modelo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea para ver por qué WLP es un poco mejor o bastante más útil a la hora de ajustar un modelo que predicción lineal común. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió la simulación? Bien. La segunda simulación hacía referencia a estos modelos alternantes. Cómo agregar un estado más nos permitía poder decir en qué momento un modelo se comportaba mejor que otro. Y también cómo podemos, dado la probabilidad de qué estado estamos viendo, ajustar mejor un modelo. Entonces, para eso armé una segunda simulación, también con señal sintetizada.
Fíjense que acá tenemos una señal que claramente va cambiando su dinámica. Encima, como es artificial, yo sé exactamente los instantes en los que cambia. Entonces, de nuevo, si aplicamos predicción lineal acá, claramente estaríamos cometiendo un error porque no seríamos capaces de, al tomar como todo la información, segmentar qué parte estamos en una dinámica o en otra. Como una mejora a este problema, justamente son esos modelos que les mostraba, los modelos autorregresivos con dinámica cambiante. Entonces fíjense, tenemos la misma señal sintetizada y generamos un modelo con dos estados, estado naranja y estado verde. Y una inicialización así nomás, o sea, no una inicialización fina. Lo que podemos ver es que muchas veces vamos a tener regiones cercanas a 1 donde hay una dinámica preponderante. Puede ser de color naranja o color verde, y cambios entre medio, pero por lo menos vemos que hay franjas de la señal donde se preserva un color cercano a 1. Entonces vemos que los modelos alternantes de alguna manera son capaces de a priori segmentar una señal en diferentes modalidades o en diferentes dinámicas. Si a su vez ajustamos el modelo de forma de minimizar algún error, por ejemplo el error cuadrático ponderado como vimos hoy, podemos hacer un ajuste fino y llegar a este tipo de respuesta. Fíjense cómo ahora prácticamente tenemos un único color que corresponde o coincide con cada una de las dinámicas dadas. ¿Sí? Entonces, además de poder segmentar claramente en qué momento ocurrió o en qué segmento ocurrió cada comportamiento, también podemos ajustar el modelo que mejor lo caracteriza. Entonces acá tenemos dos modelos, uno azul, uno naranja, y en gris y línea punteada son los modelos con los que sintetizamos. Entonces, por ejemplo, fíjense que esta línea era el modelo azul original, que no tenía un buen comportamiento, pero luego del ajuste, fíjense cómo la curva de color azul continua se pegó bastante a esta curva gris. Lo mismo en naranja. Este era el modelo original, el de línea punteada, luego del ajuste se acercó bastante. Entonces, de nuevo, el modelo autoregresivo switching permite la bondad de seleccionar o segmentar la información y luego también hacer un ajuste localizado en cada región. Y ahora sí, a lo que era de última la motivación o el trabajo que era el filtrado inverso de la voz. Fíjense que en este caso, no sé si se va a escuchar, esto es una vocal I. ¿Se escucha? Vamos a trabajar con esa señal. Acá tienen toda la señal, o sea, son creo que un segundo de señal, al cual vamos a mirar solamente una pequeña porción. Que ya me adelanté antes, pero esa es la idea de decir que solamente para hacer filtrado inverso tenemos que tomar una ventana donde podemos garantizar que el tracto vocal esté lo más quieto o estático posible. Entonces, seleccionamos esta primera porción, como puede ser cualquier otra, y eso va a ser nuestro material de análisis o nuestro dato de análisis. Lo que queremos hacer es, a partir de esta señal de voz, estimar justamente la información del tracto vocal y para luego estimar la fuente glótica o lo que pasa a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, en primer lugar, proponemos un modelo autorregresivo que es, como les dije hoy, las hipótesis eran que teníamos solamente dos estados, un estado donde el modelo era preciso y un estado donde el modelo era impreciso. Y nos basábamos en tener un único filtro para representar el tracto vocal. Entonces fíjense que acá en este caso el estado 1, el naranja, es donde más preciso es el comportamiento del tracto vocal y el verde donde menos preciso es. Para hacer esta simulación lo que utilicé fue predicción lineal para toda la señal sin prestar atención o sin hacer ninguna distinción entre las muestras. Así todo, vemos que hay regiones donde esa primera estimación se comporta mejor, acá donde se dan todos los colores naranjas preponderantes, y otras partes verdes donde esa estimación no es tan buena. Entonces ya con eso podemos decir, bueno, si sabemos que acá se comporta bien el modelo,
usemos solamente estas señales usando WLP, o sea, predicción lineal ponderada, y ajustemos el tracto vocal para que cumpla o que ajuste mejor esa región. Entonces hay un proceso de ajuste y optimización que hace eso. Y luego del ajuste, vemos ahora que esta parte naranja creció y es prácticamente 1. Entonces decimos, bueno, esas son las regiones donde nuestro modelo de tracto vocal corrige bien o predice bien la señal y donde está la información más precisa para registrar y ajustar el tracto vocal. Y otra parte donde la incerteza es bastante alta. Y además de esa segmentación, generamos esto que son las señales que nos interesan a nosotros, o sea, la señal luego de quitar el efecto del tracto vocal. Entonces vemos que esto sería, para dar una explicación, la excitación acústica, en particular donde se dan espigas donde mayor energía acústica se le aporta al tracto vocal. ¿Sí? Y eso se logra con esta señal que está acá abajo, que es una señal de flujo de aire. Esto es el flujo de aire positivo a través de las cuerdas vocales y prácticamente cero. Entonces esos puff de aire son los que generan justamente la excitación del tracto vocal y lo que genera el sonido. Donde se dan estos picos es donde mayor excitación va a haber. Ahora, eso es la interpretación de las señales. Lo que me importa respecto a las modalidades, fíjense que la curva punteada es lo que obtenemos con predicción lineal y la curva negra es lo que obtenemos con este modelo switching. Lo que se ve es que acá arriba tenemos estos comportamientos, estas curvas raras acá, cuando la curva negra es prácticamente plana. Y lo vemos acá abajo, tenemos esas curvas. En verdad estos son errores de mal ajuste. Como el modelo autoregresivo toma a toda la señal como un todo, justamente considera que la información donde hay mucho flujo de aire es igual a la información cuando no hay flujo de aire. Ahora, si somos capaces de hacer esa segmentación, que es lo que justamente hace el modelo switching, estas regiones son las regiones donde casi no hay flujo de aire, ¿sí? Donde el flujo o la función glótica se mantiene lo más plana posible, y la verde es donde sí hay flujo de aire. Entonces, ajusta el modelo a donde no hay flujo de aire y ese es el mejor comportamiento o la mejor manera de caracterizar el tracto vocal. Entonces, esta herramienta nos permite las dos cosas. Detectar automáticamente cuáles son esas regiones de interés y ajustar el modelo en función de esas regiones de interés para generar una mejor salida o mejor respuesta de la función glótica. ¿Sí? Y lo otro es que también nos permite un mejor ajuste. Acá no se ve la diferencia. Creo que no se ve la diferencia entre los dos colores, ¿no? Bueno, el de arriba, que está más arriba, ese es el ajuste original con predicción lineal, que tenía en cuenta toda la señal. Y luego, después de la alteración, lo que se hace es estos lóbulos caracterizarlos mejor. Fíjense que como que están más separados y más bien demarcados, o sea, son menos anchos. Estos, lo que tiene que ver con la producción de la voz, son lo que se denominan las formantes, es decir, son las frecuencias principales que se escuchan en un sonido. Entonces, si están bien caracterizados, es más fácil de reconocer y de darle una interpretación acústica a la señal en cuestión. ¿Sí? Entonces, la idea justamente era mostrar cómo, de nuevo, usar de manera adecuada un modelo jerárquico nos va permitiendo dar nueva información. En particular acá era tanto segmentar una señal para decir qué parte de la señal se comporta mejor o peor para un modelo dado, y luego usar esa información para incluso mejorar nuestro modelo, usando estimadores puntuales. ¿Sí? No sé si alguna... Sí. Entiendo el modelo y todo, pero digo, en la vida real, ¿para qué querría saber eso? Bien, gracias porque eso no lo expliqué. Y ahí vuelvo a esta señal que por ahí creo que la que pasé más rápido por arriba. Esto físicamente son pulsos de flujo de aire que atraviesan las cuerdas vocales. Son órganos que oscilan abriendo y cerrando un pasaje de aire que se llama la glotis. Cuando se va abriendo las cuerdas vocales, el flujo de aire es mayor. Cuando se cierran las cuerdas vocales, el flujo de aire casi que se detiene.
para nosotros lo que nos interesa es justamente, o para saber cómo está la salud vocal, es cómo se comportan esas cuerdas vocales, cómo oscilan. Si oscilan de manera regular, de manera irregular, qué amplitud tienen la oscilación. Y para poder observar eso tendríamos que introducir un dispositivo, una cámara o alguna medida más invasiva. Entonces, se intenta evitar, salvo que sea de suma necesidad. Lo que estamos haciendo acá es tomar una señal de voz que la podemos registrar con un micrófono e indirectamente ver una señal que tiene modulado o impreso el comportamiento de las cuerdas vocales. Entonces indirectamente acá podemos decir, bueno, a qué velocidad oscilan las cuerdas vocales, qué tan rápido es el cierre, si es regular o irregular, dependiendo del comportamiento que tenga. Entonces ese es el tipo de información que nos interesa al obtener este tipo de información. Pero para lograrlo tenemos que ser capaces de lograr un buen filtrado inverso. Pero en el uso final sería, no sé, por ejemplo... Detectar otra patología. Ajá. Por ejemplo, que tus cuerdas vocales oscilen una sí y otra no, que tengas una parálisis, o que tenga una masa diferente, ya sea por un pólipo, por algún edema. Entonces eso hace que cambie la morfología de esta función o alguna característica que podamos tener de esa función. Así que gracias por la pregunta porque no lo expliqué. Eso me gustaría tener como un control, un patrón, algo que me dé el modelo en condiciones de que el individuo, el paciente esté bien, que por los términos fonoaudiológicos, para poder comparar, porque si no, ¿cómo hago yo para tener el mismo, tener un registro de la voz de antes y hacerle seguimiento, por ejemplo, a los profesores, no hace seguimiento? No, más bien esto es un proceso previo, es decir, cómo generar esta observación indirecta de algo que pasa adentro usando algo que es un dispositivo como un micrófono que registra lo que pasa afuera. Bueno, Ahora, yo entiendo eso, pero tratar de mirarlo es en términos del uso, claro. siguiendo como la misma línea de la señal. Entonces, como ya tenemos esto un fonoaudiólogo, ¿cómo lo utilizaría? Exacto. Entonces, una vez que tenemos este tipo de información, lo podemos cuantificar en parámetros y contrastarlo con parámetros generales de una población. Si son parámetros normales o no, o si tenemos poblaciones de... Una población, Pero claro, si tú tienes una población de sujetos normales, sujetos con una patología, con otra patología, entonces puedes decir en qué clúster o en qué conjunto caen tus parámetros obtenidos de esta señal. Pero claro, esos parámetros van a depender de qué tan buena sea tu construcción de esta señal. Si tienes errores porque el proceso de filtrado inverso no se hizo de la manera correcta, luego tu clusterización no va a ser lo mejor posible. Entonces esto es una idea de mejorar esa tarea para que luego sea más sencillo clasificar... Tener un mejor modelo. Exacto. ¿Sí? En el modelo lineal clásico se asume que los errores no tienen correlación entre ellos. No, y acá, exacto. Y acá sí tienes correlación entre los errores. No sé si tomaron eso en cuenta al ajustar. Lo ignoramos porque, de nuevo, hay muchas hipótesis. Por ejemplo, periodicidad justamente no solamente está correlacionado, sino que es periódico. Es una hipótesis incluso, o un fenómeno incluso más fuerte todavía. Pero... el modelo es en dominio del tiempo, ¿cierto? Sí. Claro, pero justamente esto que sería la excitación, como tú dices, está altamente correlacionada y además es periódica. Afortunadamente, la técnica es lo suficientemente robusta como para andar aun cuando no tengas en cuenta esas condiciones, esas hipótesis. Claramente, si se incluye ese tipo de hipótesis, el modelo se mejora. Sin embargo, el modelo switching se acerca un poco más porque al tener estos estados oscilantes, estás pensando de que hay cambio de dinámica, que incluso si vas y vienes de una dinámica, se puede lograr cierto de periodicidad. Ir del estado 1 al estado 2 y volver al estado 1, si eso se hace regularmente, llegas a un fenómeno más periódico que con el predicción lineal original. Pero de nuevo, es una forma indirecta de abordar el problema, no poner la hipótesis en el modelo como tal. Pero sí, está muy bien puntualizado en el hecho de que estamos dejando de lado ciertas correlaciones y periodicidades que seguro nos van a aportar mucha más información si mejoramos el modelo en ese sentido.
En este caso, como primer acercamiento, queríamos buscar eso. Entonces las variables de estado las fijamos a nuestras hipótesis. Incluso son, de nuevo, hipótesis muy simplistas. Es decir, el estado es artificial, acá el modelo funciona mejor que en otra parte. Segmentarlo automáticamente, decime automáticamente qué parte es buena y qué parte es mala. Pero de nuevo, se puede hacer una segmentación un poco más rica. En la realidad se podría tratar de mirar cuántos estados Exacto. puede existir. Exacto. El tema es que por ahí se puede llegar a perder la interpretabilidad. Como en este caso era justo 2 estados y con una hipótesis muy claras y fáciles de evaluar, la interpretación era directa. Pero como tú dices, cuantos más estados, incluso está más compleja la dinámica, el tipo de información que se puede sacar es más rico. Hay que ver si esa información más rica se puede interpretar directamente o se le puede dar una utilidad. Claro, después tiene, pongamos, que 5 estados. Claro. La idea es ver si uno puede identificar e interpretar cada Exacto. uno. Una preguntita respecto al tamaño de muestra, ¿eso lo definís vos previamente o viene en base a los resultados? No, eso es más bien una evidencia que ha venido con la práctica de que 25, 30 milisegundos de señal cumplen estas hipótesis de estacionariedad. Entonces, señales más largas pasa eso de que se van la dinámica se va modificando, entonces no terminas de caracterizar el tracto vocal como tal, sino una transición. Es como decir, si yo muevo la lengua desde un punto hasta otro, genero un modelo promedio de ese movimiento que no es lo que estoy buscando. Entonces, al momento de cancelar el tracto vocal, ese mismo error lo estoy influyendo en la función glótica. Entonces, por eso los 25 milisegundos es como el estándar para realizar este tipo de aplicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estoy diciendo? Creo que me pasé, ¿no? Sí, me dieron. Uy, perdón. Bueno, era eso, ¿no? Perdón por el pasarme más tiempo. Si me hiciste la seña no te vi. No te Ah. hice ninguna señal, no, a propósito. Muchas gracias. Gracias.